Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a un viernes de estudio de la palabra bendita del Señor. Como ustedes saben, hemos estado viniendo hablando acerca del tabernáculo, todos sus significados, toda la gloriosa enseñanza que hay para nuestras vidas, todo el contenido que hay en todo lo que hemos estado hablando. Me da mucho gusto poder participar con mis hermanos hablando acerca de estas cosas tan preciosas, los simbolismos y el valor y sobre todo los tipos que hay en el tabernáculo cuando nos damos cuenta de toda la grandeza que Dios preparó para que habitase Él en un tabernáculo, preparando todos los utensilios, todos los materiales y todo lo que el Señor en su infinita misericordia mandó que se hiciera. Bueno, pues se realizó a través de Moisés, que hizo exactamente como Dios le había mandado, un ejemplo de lo que hay en el cielo, del tabernáculo del cielo. Dios se lo dictó a Moisés y Moisés hizo exactamente como Dios le había mandado. Entre todo eso, nosotros recordamos que ahora nosotros somos el templo de Dios, el tabernáculo de Dios, en donde Dios quiere habitar. Y eso es realmente emocionante para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, no somos el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. Así es que eso me emociona mucho y yo sé que a ustedes también. Esta noche vamos a orar y vamos a pedirle la dirección a Dios para que Dios nos dirija esta noche y podamos tener un buen tiempo en el Señor. Padre Celestial, te pido que en esta noche tú bendigas a todos mis hermanos que han de escuchar y de ver este programa. Permite, Señor, que el contenido de ello sea de bendición a nuestras vidas y que podamos disfrutar de tu palabra bendita, de la enseñanza que tú tienes para nosotros y, Señor, gozarnos en tu presencia. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te bendecimos y te damos gracias. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Vamos a hablar esta noche, vamos a estar hablando acerca de la menorá. La menorá, el candelero, el candelabro, como se llama. Vamos a hablar acerca de él, todo lo que significa. Para empezar, quiero que ustedes piensen por un momento que el candelabro representa a nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y por qué estoy empezando con el libro de Génesis? Bueno, porque el libro de Génesis nos habla acerca del principio y de la luz. Y esto es algo que nosotros vamos a platicar brevemente. No voy a entrar en profundidad, algún otro día lo vamos a hacer, pero solo quiero enfatizar acerca de la luz del mundo. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 1, los primeros 4 versos. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aquí hay una profunda enseñanza acerca de esa luz, la luz que Dios en su infinita misericordia preparó. Esa luz que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que en estos momentos nosotros pongamos atención al panorama que se habla en el libro de Génesis. En el libro de Génesis dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En ese principio no sabemos cuál fue ese principio. Lo que no entendemos es que hay una pausa fenomenal, se puede decir, que no sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios creó ese cielo, esa tierra, y que probablemente fue un cielo y una tierra preciosísima, como la que nos descifran los siguientes versos después del verso 4. Y nos habla acerca del primer día, del segundo día, todo lo que creó. Pero quiero que ustedes entiendan algo, que la pausa que hay entre el verso 1 y el verso 2 es algo que está en la Biblia, motivado en la Biblia para nuestra enseñanza. No voy a entrar en los detalles porque esa es otra clase, pero hay una separación. Si Dios creó el cielo y la tierra, no podía estar desordenada y vacía. No podía estar las tinieblas sobre la faz del abismo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice el Señor que Él vio que
y dijo Dios que sea la luz y fue la luz. Él hizo la luz. ¿Qué clase de luz hizo nuestro Dios cuando Él habló esto? ¿Cuál era el propósito de esa luz? Esa luz, hermanos, es la luz que Jesús nos vino a enseñar y que nos dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Dios hizo esto, en esa separación que hay del verso 1 y del verso 2, se aparecen las tinieblas, la oscuridad. Dios es luz. Pero Dios en su santidad, en su pureza, en su grandeza, en todo lo más santo que usted se puede imaginar, era imposible que se revelara a su creación porque nada lo podría soportar. Él es una luz inaccesible, una luz que nadie absolutamente puede ver, nadie puede estar cerca, nadie puede tocar, nadie puede ni siquiera ver esa luz. Entonces, ¿cómo Dios se iba a manifestar a su creación siendo esa clase de luz? Todavía sigue siendo esa clase de luz. Es la luz inaccesible que dice Santiago, que nadie ha visto, que nadie puede entrar, que nadie jamás lo verá. Pero cuando hubo esas tinieblas, que Dios separó las tinieblas, y dice en la Biblia, en la palabra de Dios, ahí en mismo Génesis, que Dios hizo el árbol del bien y del mal. Y que ese árbol del bien y del mal quiere decir que Dios había creado también el mal. Pero creó el mal no como una cosa como para que la gente pecara, adulterara, fornicara, hiciera cosas malas. No, simplemente hizo tinieblas porque Él en su infinita santidad no iba a poder estar en las tinieblas. Pero Satanás sí escogió ese lugar de tinieblas. Cuando Dios hizo las tinieblas, Satanás dijo, esto es mío, y Dios se lo dio inmediatamente. Las tinieblas, que es dueño Satanás, él vive en tinieblas, en oscuridad, él es dueño de las tinieblas. Dios no quiso habitar en ese lugar. Por eso es que dice que cuando tú mueres eres separado. Y cuando eres condenado dices que estás separado de la presencia de Dios. Ahora pues, cuando Dios se presenta y se empieza a revelar a través de su palabra bendita y empieza a revelarse durante toda la Biblia, se oye hablar del ángel de Jehová, se oye hablar del nombre de Jehová, se oye hablar del Padre, se oye hablar del Hijo. Todos esos simbolismos, todos esos tipos vienen de parte de Dios. Él es el que hace la creación, Él es el que se presenta como un padre, Él se presenta como un hijo, Él es espíritu. Y entonces nosotros podemos entender algo que es importante. Si Dios habita en luz inaccesible, Dios no podía revelarse a nosotros. Pero a través de la palabra, a través de su Hijo Jesucristo, entonces Él se revela al ser humano. Y dice la palabra de Dios que vio que la luz era buena. No está hablando de la luz del sol, porque el sol, creo, en el cuarto día es cuando aparece, y la luna también. Está hablando de la luz del mundo, de Jesús. Por eso Jesús vino a decir, yo soy la luz del mundo. El mundo podía conocer esa luz y podía acercarse a Dios a través de esa luz que el Señor nuestro Dios nos da. Tanto así que el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ese lado, es muy importante porque vamos a estar hablando acerca de la minorá. Ustedes ven a mi espalda una minorá que hemos traído de Israel. La gente critica y dice que eso es fetichismo y que esto y que el otro. Los cristianos ponen una cruz y nadie dice nada. Algunos ni siquiera saben el simbolismo de la cruz, pero la ponen y no hay ningún problema. Pero la minorá es algo muy importante porque la minorá representa a nuestro Señor Jesucristo y en la Biblia hay muchas representaciones, pero la parte central de la minorá como luz es el Señor Jesucristo porque Él es la luz del mundo. Imagínense ustedes en el tabernáculo, en el templo de Salomón, por ejemplo, en el templo de Salomón que estaba en la montaña, solo la luz de la minorá que estaba dentro del templo de Salomón resplandecía el templo por la parte de afuera increíblemente potente.
En la parte de afuera del templo de Salomón, sus ventanitas eran pequeñas. En la parte de adentro, sus ventanas eran muy amplias. La luz que reflejaba la menorá resplandecía para que el mundo fuera a orar al templo de Dios. Qué increíble. Esa luz sigue brillando para nosotros. Así es que vamos a comenzar. Vamos a comenzar acerca del mandamiento de esa luz. Si Dios quería que habitáramos esa luz en su tabernáculo, el hermano José la semana pasada nos habló acerca de la mesa. La mesa es el símbolo del sustento de Dios, de la participación de los sacerdotes, la coinonía que dice, nos representa la unidad, la fe, nos representa el soporte, el alimento de Dios. Todas esas cosas preciosas que nos da son realmente una bendición. Como el hermano José nos explicaba que la mesa de los panes de la proposición estaban al lado derecho de la entrada y la menorá estaba al lado izquierdo. Los panes de la proposición se encontraban hacia el norte y la menorá hacia el sur. Y enfrente estaba el incenciario el incienso en donde se me fue el nombre. Se encontraba en la parte de adentro, que era muy importante en donde el sacerdote ponía el incienso y subía el humo, y Dios le hablaba a los sacerdotes en aquel entonces. Dios les dijo que hicieran eso y que los pusieran en el lugar santo. Después alguien va a hablar acerca del lugar santísimo, pero en el lugar santo es donde los sacerdotes llevaban a cabo su ministerio, y sin luz, lógicamente, que no se puede ministrar. Nosotros, sin la luz de Cristo en nuestras vidas, no podemos ministrar. Hay algo que es bien importante, y cuando tú eres luz, tú resplandeces. Tú no necesitas decir, yo soy la luz, yo soy de Cristo. Tu forma de ser, tu santidad, tu conducta, tu presentación, todo lo que tú eres, habla de lo que tú eres realmente. Cuando tú eres luz, la gente se va a dar cuenta que tú realmente eres esa luz que representas a nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, hermanos, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, que Él era la luz del mundo y que Él había venido para dar luz, y que nosotros íbamos a ser sus testigos como luz, y que nosotros teníamos que brillar como Él ha brillado. Hasta el día de hoy Jesús sigue siendo la luz del mundo, y nosotros también somos la luz del mundo. No la secta religiosa que existe por ahí, ¿ok? No me vayan a malentender, pero la palabra de Dios habla que sus discípulos fueron llamados luz. Entonces Dios, en su infinita misericordia, le dice a Moisés que hiciera este candelabro, esta menorá, y hizo así mismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores eran de lo mismo. Qué hermosos simbolismos que el Señor puso en esta menorá. Imagínense ustedes, al Señor le encantan, le gustan las copas, las manzanas, las flores, algo que Dios en su infinita misericordia lo ponía como un simbolismo de bendición para el ser humano. En esta noche quiero llevar el mensaje de la enseñanza a base de preguntas. Recuerdo, si ustedes recuerdan, las primeras presentaciones que hizo el pastor Rogelio, a base de preguntas hizo su mensaje muy bonito, increíblemente bien disertado. Yo no tengo esa habilidad que él tiene, pero voy a hacer algunas preguntas y yo mismo las voy a ir contestando, y ustedes se van dando cuenta del significado de todo este panorama tan precioso que representa la menorá. Dice, ¿dónde se ponía y para qué servía el candelero? La respuesta es, al frente de la mesa de los panes de la proposición, y servía para alumbrar el interior del tabernáculo, ya que no había ventanas. La luz iluminaba todo el tabernáculo. Anteriormente dije que eso mismo sucedió en el templo. En el templo solo la menorá le daba luz a todo el templo que Salomón hizo. Eso es
fantástico. ¿Cómo es posible que una velita, podemos decir, 7 velitas, tuvieran tanto poder? Ya dijimos anteriormente el por qué, porque Jesús realmente es la luz del mundo. Otra pregunta, ¿a quién representa el candelero? Acabo de decir, Jesús dijo que Él era la luz del mundo y por eso fue que dijo y lo anunció que yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué era de oro puro? Imagínense ustedes, ¿cuál era la causa que era de oro puro? Bueno, porque el oro representa la pureza, la realeza y la divinidad de Dios. Y nada puede ser menos que el oro para representar la grandeza, la pureza, la realeza y la divinidad de nuestro Dios y Salvador por medio de ese candelero que era de puro oro. Ahora hay una pregunta, ¿por qué era labrado a martillo? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la foto que yo puse ahí, que tiene una similitud con nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús fue perfeccionado, fue purificado a través del sufrimiento. Él fue quebrantado por nuestros pecados, clavado en una cruz a martillazos, si se puede decir. Lo mataron y lo crucificaron y lo machacaron. Y lo hicieron a base de martillo, a base de vara, a base de sufrimiento. Y es por eso que el candelabro o la menorá se tenía que hacer de oro puro y labrada con un martillo. Ahora, ¿por qué no se mencionan sus medidas? Y eso es una buena pregunta, porque la luz de Jesús no tiene límites. La luz en las tinieblas resplandece. Era el propósito de Dios. Cuando hubo tinieblas y el Espíritu de Dios se movía, dice la palabra del Señor que el Señor hizo la luz. Y esa luz, como expliqué anteriormente, era Jesús. Ahora, ¿cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas de la vida del creyente que representan las copas, las manzanas y las flores? Bueno, hay una respuesta que es creíble y usted puede verlo. La niñez, que son representadas por las copas, la juventud, que es representada por las flores, y la madurez, que es representada por las manzanas. Los frutos, por cuanto somos llamados nosotros a dar fruto. Dios nos siempre comparó al hombre con un árbol. Dice, hay árbol bueno y hay árbol malo. Hay árboles que dan fruto y hay árboles que no dan fruto. Ahora, en las representaciones de esta menorá hay muchas interpretaciones. Y para serles sincero, todas me parecen bonitas, ¿ok? Todas me parecen bien. Así es que uno a veces no sabe qué es lo que realmente significaban. Por ejemplo, dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Eso es lo que dice. Y uno dice, ¿qué es lo que quiere decir esos brazos? Dice que de sus brazos salían 6, de sus lados salían 6 brazos, 3 de un lado y 3 de otro. Y dice que esos brazos del lado del candelabro y los otros 3 brazos del otro lado del candelabro tienen una representación. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, allí en la foto que ustedes pueden ver ahí, alguien en un buen sentido dice que ese candelabro representa las 7 congregaciones, o sea, las 7 iglesias que habla el libro del Apocalipsis. Algunos otros dicen que son las fiestas de Yahweh, y algunos otros que está escrito en la palabra del Señor que dice que eran los 7 espíritus de Dios. Eso simbolizaban las lámparas que estaban en el templo y que fueron anunciadas en el libro del Apocalipsis. Usted lee Apocalipsis, usted va a encontrar ahí que esas luces representaban a los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿qué representa la menorá realmente en su naturaleza? Dice que es representada por un árbol, y la Torah se refiere al árbol de vida, y el árbol de vida es Yeshua. Sus instrucciones, sus mandamientos que Él dio representan toda esa bendición
como árbol. Y de ahí, de ese árbol que estaba ya en el huerto del Edén, una representación de lo que sería más tarde de ese mismo árbol, vendría una cruz en donde el maestro sería crucificado. Y este simbolismo del árbol nos trae una enseñanza muy profunda acerca de la cruz, ese pacto que Dios hizo con nosotros a través de la cruz del Calvario y que representa el sufrimiento y a la vez la buena voluntad de Dios, el pacto de Dios con su pueblo y todos esos simbolismos que vienen representando de esa cruz. Hablando del contexto, por ejemplo, de Israel, ¿en dónde se encuentra actualmente la menorá? ¿Y por qué está ahí? Hay muchos lugares donde usted puede ver la menorá enfrente de los muros de Jerusalén. Es una menorá, pero inmensamente grande de oro puro, que será la que será puesta en el templo próximamente cuando se vuelva a edificar el templo. En el Knesset, en el lugar donde está el gobierno, hay otra Torá también muy grande, muy preciosa. Nosotros hemos ido ahí y en algunos otros lugares como en los museos hay otra vez la menorá. En otras palabras, la menorá es el símbolo de Israel, el símbolo que ellos tienen como un simbolismo, como nosotros los mexicanos, el águila, amén, que tenemos como escudo. Ese es el símbolo, el águila en un nopal devorando una serpiente, ese es el símbolo que representa a México. La menorá representa al pueblo de Dios y eso está ahí. ¿Ok? Vamos a continuar. El candelabro también simboliza a Jesucristo en medio de su iglesia. Es otra interpretación que hay. Esta interpretación, alguien también la puso, es muy creíble. El cuerpo central es el Señor Jesucristo y los 6 brazos representan a su congregación. Los cuerpos que conforman el candelabro simbolizan lo siguiente: 6 de ellos representan a los humanos, ya que 6 es número que representa el de hombre. Puesto que el hombre fue hecho en el 6º día, si el hombre fue hecho en el 7º día, dice, y el Señor descansó en el 7º día. Jesús representa como maestro inmortal, unidos a Cristo como 7, una eternidad. Y sin Él somos simplemente 6, número de hombres finitos y mortales. Ok, les voy a mostrar un poco más de eso, ok. Ténganme paciencia. Aquí hay otra interpretación también muy apegada a la Escritura, porque sí, el candelabro representa a Jesús, y Jesús representa a la Torá, a los mandamientos, a las instrucciones de Dios, y Jesús, Dios en su infinita misericordia, hizo que hubiera una luz en el mundo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y no ser destruidos. Hizo la luz, y dijo que esa luz era buena. Esa luz representa a Dios en el mundo, Él es la luz del mundo. Mire lo que dice el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y cuando habla de eso, está hablando de el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así es que hay otra interpretación acerca de esto y ahí nos habla de qué es lo que representa. Esto representa la Torá, la Santa Biblia, las Escrituras, las enseñanzas. Todo eso son nombres que se le da a los escritos sagrados de nuestro Dios, ya sea Torá, ya sea Biblia, ya sea Pentateuco, ya sea Tanakh, y todos esos significados representan lo que es también llamada ley. Miren cómo el número de la Biblia sale perfectamente en esta interpretación, en esta forma de creer que la menorá es la Biblia, o sea, la Torá. Dice, contando los adornos de los 3 primeros brazos hasta el brazo central, obtendremos 39, los 39 libros que conforman el llamado Antiguo Testamento. Y si contamos los adornos de los últimos brazos que nos quedan, obtendremos 9 por 3, 27. Todos los 27 libros del Pacto Renovado o del Nuevo Testamento. Esto es realmente algo que se puede agregar a uno más. Y no solamente esto hay, ¿ok? Hay más interpretaciones y realmente
todas pueden ser creíbles, porque todas vienen en una representación absoluta de la persona divina de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a continuar. Ok. Aquí voy a darles toda la historia del mandato que recibió Moisés para hacer esta menorá. Dice, en un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Y en el otro brazo 3 copas en figura de flor de almendra, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas, sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo 7 lamparillas, sus despabiladores y sus platillos de oro puro. Pregunta, ¿el lugar santo tenía ventana alguna? Ya dijimos anteriormente que no, ¿ok? La única luz que había era la luz de la menorá. ¿Para qué eran los despabiladores? ¿Y cuál era la aplicación práctica de renovar los pabilos quemados cada día? Ok, la respuesta, hermanos, los despabiladores eran para limpiar los pabilos quemados. Y la aplicación práctica consiste en que sus misericordias son nuevas cada mañana, que tenemos que estar nosotros renovándonos cada día. Si nosotros estamos ardiendo para Él, y estamos reflejando la luz de Jesús, nosotros podemos ser esos pabilos. Recordemos, hermanos, que nosotros estamos llamados a reflejar la luz del Mesías. Fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos estar brillando con nuestras propias glorias pasadas. El hecho que pusieran los pabilos en los platillos quemados quiere decir que a pesar de que no tenemos que estar recordando las glorias pasadas, Él sí se acuerda de lo que hemos hecho para Él y que nunca va a olvidar la obra de amor que hacemos para Él. Dios sabe perfectamente bien cuando nosotros reflejamos su luz y a Él le agrada eso. Cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos sobrepasados de trabajo, cuando nosotros nos empezamos a quejar de la presión que hay en nuestras vidas y de todo lo que representa testificar de Cristo, es ahí cuando Dios a veces nos da un descanso y como los pabilos ya quemados quitan ese y ponen otro y Dios renueva nuestras fuerzas. Dios siempre va a ver la clase de vida que nosotros llevamos. Dios siempre va a ver cómo nosotros brillamos. Vamos a continuar. Dice, y harás además un candelero de oro puro. Esa es, como ya hablamos, era la famosa menorá. En realidad, la menorá representa a un árbol de 3 brazos de un lado y 3 brazos de otro lado. Representan las ramas y el brazo del medio representa el tronco. Este tronco del medio, que es el más alto, que es con el que se encienden los otros brazos, al que se le llama en hebreo el shamash o la vela que sirve. Imagínense ustedes este gran espectáculo cuando se apagaban las luces. Siempre se apagaban las luces, pero una luz siempre estaba prendida. En el templo, la luz del medio siempre estaba prendida. ¿Por qué razón? Porque con esa luz, el siguiente día se volvían a encender las siguientes lámparas. Imagínense qué simbolismo tan importante, que el Señor Jesús, como siervo de Dios, como nuestro maestro, como el que compró a su esposa a través de su sacrificio, de su servicio,
Él vuelve a poner ese fuego en nuestro corazón cada día. Yo creo que nosotros tenemos que recordar esto con ese gozo, con esa pasión, porque realmente es una bendición poder nosotros ser parte de esa luz, ser parte de ese templo, ser parte de ese tabernáculo con todos sus utensilios que el Señor en su simbolismo puso dentro de ese lugar santo. Encontré esta planta en el internet y miren qué cosa curiosa y qué bonito, qué simbolismo. Esta planta es una planta que se llama moría. Esta planta se encuentra en Israel y es muy significativa porque si ustedes pueden ver ahí, es una menorá. Claro que cuando crece se hace una Hanukkah porque ya tiene más brazos y así se va haciendo, pero es una cosa tan preciosa que en su primera etapa de florecimiento representa una preciosa flor. Vamos a continuar y ya vamos a terminar. Dice, harás un candelero de oro puro, labrado a martillo, será el candelero, sus pies, sus cañas, sus copas, sus manzanas y sus flores, será de lo mismo. Ya hablamos de esto y ya vimos todo lo que significa este simbolismo. Dice, y saldrán 6 brazos de su lado, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Puse esto para recalcar en ustedes ese sentir de todo lo que representa, de todas las cosas que representan este candelero. No una, no dos, sino 3 o 4 que yo les presenté. Y como dije anteriormente, todas parecen que son una bendición para nuestra vida. En el caso de la menorá, no se dice cuánto medía. Sin embargo, el que no se haya establecido una medida representa posiblemente que la luz que emana no tiene medidas, no tiene límites. Esa luz no se va a terminar. ¿Saben ustedes que esa luz se va a multiplicar? Cuando estemos, por ejemplo, en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, dice que el sol no brillará más, pero la luz de Dios va a reflejar ahí 7 veces más que el sol. Una luz increíblemente perfeccionada, y ahí es donde toda la gente, ninguno le dirá a su compañero, conoce a Jehová, porque ahí todos conoceremos al Señor. Y esa luz va a representar a nuestro Dios y gracias a Dios porque mandó a su Hijo Jesús para alumbrarnos, porque de lo contrario, ¿cómo nos podríamos llegar al Padre? Tan santo, tan puro, tan digno, tan bendito, lo más grandioso que usted se puede imaginar, nunca podríamos haber llegado ahí. No sé cuántos, ¿por qué rechazan a Jesús? Sin Jesús, Él dijo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y yo quiero que ustedes pongan esto en su corazón. Y les invito para que no rechacen a Jesús. Al contrario, acéptenlo en sus vidas y ustedes también van a brillar. Y ustedes también van a hacer luz y van a bendecir a otros. Y las naciones se bendecirán a través de la presencia de Dios en la vida de los cristianos. Los cristianos en estos momentos hay una crisis muy tremenda. Algunos cristianos dejaron sus congregaciones cuando la pandemia, se alejaron y en lugar de brillar se oscurecieron. Algunos fueron la oportunidad perfecta, ellos no querían estar en las iglesias y esa fue una de sus oportunidades para deshacerse de una iglesia. Ahora algunos que se fueron, ahora que se creen maestros, tienen más conocimiento, saben más, oyen más mensajes y hay una crisis increíblemente en el cristianismo. Pero hay unas buenas nuevas. La luz de Jesús siempre va a resplandecer. Y todas esas personas, a través de la tribulación, a través del sufrimiento, a través de que Dios les hable, si ellos tuvieron un llamado de parte de Dios y por su infinita misericordia fueron escogidos, ellos van a reconocer una vez más a nuestro Salvador. Así es que hasta aquí vamos a llegar con el mensaje de la menorá, esperando que este mensaje sea de bendición para su vida, sobre todo que usted represente a Dios y que usted pueda darse cuenta que nosotros no podemos ir al Padre si nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador.
al bendito, al que vive en luz inaccesible, nunca quizá lo veremos, pero en la persona de Jesús nosotros nos gozaremos, le alabaremos, le bendeciremos, porque Él dio su vida por nosotros y Él nos lleva al Padre Celestial, a su presencia bendita, a través de aceptarlo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Me da mucha tristeza que oigo muchas veces que algunas personas que eran cristianos se meten al judaísmo y aborrecen a Jesús, renuncian a Jesús. Me da mucha tristeza. Eso sí es bastante grave. Eso sí se puede decir que una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Y me da tristeza por eso. Pero yo les animo en el nombre del Señor para que tome su lámpara, ¿ok? Ponga aceite cada momento. La Biblia habla de 10 lámparas, de 10 vírgenes que tenían 10 lámparas. Y cuando ellas estaban esperando el esposo, 5, se durmieron todas, pero 5 llevaban aceite extra. Que seamos como esas vírgenes, con aceite extra en nuestras lámparas, para que cuando venga el maestro, tengamos luz y podamos entrar a las bodas y podamos estar con nuestro Señor. Entonces nos gozaremos y sabremos que Jesús realmente era la luz del mundo. Ahora sí podemos llegar al Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Viviremos con Él y estaremos con Él por toda la eternidad, según su promesa bendita para nosotros. Y esto es una bendición. Yo les invito en el nombre del Señor, si alguno no conoce de Jesús, bueno, déjeme decirle, Jesús está cerca de usted. Solamente necesita usted hablar con sus labios y invitarlo a su corazón. Nada fantástico, nada fuera del otro mundo, absolutamente. No va a haber rayos, relámpagos, luces, no. Solamente usted se comunica con Jesús, que es la luz del mundo, y entonces usted va a poder vivir y va a poder estar en la presencia de nuestro Salvador, porque ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, realmente nos hablaron la palabra, las enseñanzas, las escrituras, la Biblia, la Torá. Cuando nos hablaron, algo resplandeció en nuestro interior. ¿Y qué era? La luz de Cristo, la luz de Dios. Y eso hizo que nosotros nos humilláramos a Él, nos arrepintiésemos, le pidiéramos perdón, nos perdonó, nos sentimos limpios y ahora, gracias a eso, nosotros podemos continuar viviendo, sabiendo que tenemos un compromiso con nuestro Salvador y que nos mandó a brillar. Mis queridos hermanos, que no se apague su luz. Todos los que se fueron de sus iglesias, vuelvan a sus iglesias, hermanos. Va a llegar el tiempo que ustedes van a necesitar aceite y no van a tener nada de aceite en sus vidas porque no hay una congregación, no hay alguien que les provea aceite. Vuelvan a sus iglesias, dígale al Señor, perdónanos, o por lo menos vayan a otra iglesia y sean fieles a Dios. No vayan como espectadores, no vayan como si me gusta me quedo y si no, no me quedo. No, sepa que si usted era luz, tiene que brillar donde quiera que esté. Hay un corito que decía muy famoso: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Y eso es exactamente nuestro deber como hijos de Dios. Así es que yo los invito para que ustedes gocen de esa luz que por su infinita misericordia de Dios la separó y dijo que esa luz era buena. Qué mejor representación de lo bueno que el Señor Jesús en la menorá que esta noche hemos estado hablando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana a través del mensaje de la palabra del Señor. Otro hermano va a estar trayendo el mensaje y nos vamos a seguir gozando con todos los utensilios que estaban dentro del lugar santísimo. Dios les bendiga y nos vemos.